emisión del átomo de hidrógeno incluye todas las transiciones que finalizan en el nivel n igual a 2, ¿sí? Y me pide que calcule la energía en julios y en electronvolt de la transición de la serie de Balmer de longitud de onda 486,13 nanómetros. En la parte A y en la parte B, el número cuántico n del estado inicial. Calcula la energía de ionización del átomo de hidrógeno si el electrón se encuentra en el nivel 2. Bueno, ustedes saben que en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno nosotros tenemos unas series, ¿sí?, que dependen de en qué sector del espectro electromagnético caiga. Nosotros podemos ver distintos colores y además tienen distintos nombres. La serie de Balmer corresponde a la parte del espectro visible. Y en ese caso de la serie de Balmer, todas las transiciones se producen desde n mayor que 2 hasta n igual a 2. Es decir, todos los electrones caen, por ejemplo, de n igual a 3 a n igual a 2, de n igual a 4 a n igual a 2, y así. O sea, son transiciones en donde el electrón se ha excitado, el electrón del átomo de hidrógeno saben que tienen uno solo, se ha excitado a niveles de energía más altos, porque teóricamente tendría que estar en n igual a 1. Y como eso es inestable, en determinado momento cae a un nivel de menor energía. Si cae al nivel n igual a 2, pertenece a la serie de Balmer, y esto está dentro del espectro visible, o sea, serían transiciones que me permitirían ver a mí un color, porque cae en el espectro visible. Si fuera, por ejemplo, una transición que se dé hasta n igual a 1 o a otro valor de n, ya corresponde a otra serie del espectro de emisión del átomo de hidrógeno que nosotros no podemos ver porque no cae en la región del visible. Fíjense, si ustedes entran en un libro y lo ven, creo que tengo, yo ya voy a abrir otro archivo, donde les muestra que si las transiciones se producen a otro valor de n, a otro nivel de energía del átomo de hidrógeno, cae en otra región del espectro donde nosotros ya no los podemos observar al color. En este caso, nos está diciendo que es una transición que corresponde al espectro del visible. Y en la parte A me piden que calcule la energía en julios y en electronvolt, o sea, en 2 unidades diferentes de energía, de esa transición de la serie de Balmer. Y me da el valor de la longitud de onda. Entonces, ustedes ven allí que tengo la fórmula, ¿sí?, de Planck, que me permite calcular la energía del fotón, la constante de Planck y la frecuencia. Entonces puedo reemplazar la frecuencia, acuérdense que es igual a la velocidad de la luz, sobre lambda. Entonces, reemplazando la constante de Planck, ustedes la tienen, esta constante de Planck la tienen en la tabla periódica, es una constante, ¿sí?, en la tabla editora, a Z, en la parte superior tiene el valor de la constante. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar el valor de la constante de Planck en la frecuencia, que es igual a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y abajo, lambda. El lambda era dato para nosotros. El lambda que nos daban era de 486,13 nanómetros, y bueno, como estoy trabajando en el sistema internacional, fíjense que yo estoy trabajando en julio por segundo, acá tengo velocidad metros por segundo, yo no puedo tener nanómetros acá en donde figura la longitud de onda. Por lo tanto, tengo que pasarlo a metro. Y un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Por eso es que me queda 486,13 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Este valor es la longitud de onda pasado a metros. Bueno, simplifico todo lo que puedo y después ya tengo el valor de la energía del fotón. En electronvolt, ¿sí?, yo tengo que tener en cuenta esta equivalencia. La que he calculado la tengo en julio. Y a mí el problema me pide que lo calcule a la energía en julio y en electronvolt. Con estos valores que tengo, me lo calcula en julio, usando la equivalencia, que también la tienen en la parte superior de la tabla editora Z. Electronvolt igual a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Paso este valor,
usando la equivalencia, y entonces tengo este valor para la energía implicada en la transición en electrón volt. ¿Sí? Bueno, eso sería el 4A. El 4B, el número cuántico n del estado inicial. Bueno, hasta allí. Díganme ustedes si están viendo. Díganme, chicos, si están escuchando bien. ¿Se escuchó todo lo que expliqué? ¿Sí? Bien. Bueno, esto era el 4A. ¿Sí? ¿Así les dio a ustedes también? Bueno, Carlos, sigo admitiendo. Vamos al 4B, 4C. ¿Sí? Parece que no ve nada. Bueno, que siguen entrando.
estás mostrando la pantalla, ¿no? Voy acá. Sí, ahí está. Bueno, seguimos entonces con el 4B. El 4B me pide el número cuántico n del estado inicial. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, yo sé que en la serie de Balmer todas las transiciones se van a producir de un nivel mayor que 2 hasta n igual a 2. Entonces en la fórmula, ¿se acuerdan la formulita donde me aparece acá o energía o lambda, porque la puedo poner en función de energía, igual a la constante de Rydberg, por un paréntesis que tiene 1 sobre el n a donde llega la transición al cuadrado, menos 1 sobre el n desde donde parte la transición del electrón al cuadrado. El valor de la constante de Rydberg. Reemplazo acá la longitud de onda pasada a metros, el valor de la constante de Rydberg, y acá al reemplazar n igual a 2, que es hasta donde caen los electrones, me queda 1 sobre 4, menos 1 sobre n cuadrado, que esta sería mi incógnita. Entonces, cuando reemplazo esto, me queda n igual a 4. ¿Cómo? Estoy pasando de n igual a 4, la serie de Balmer, todas las transiciones que pasan a n igual a 2, entonces yo puedo decir que es un espectro de emisión. Estoy pasando de n igual a 4, que es un nivel de energía mayor a n igual a 2, por lo tanto, estoy pasando de un nivel de mayor energía a uno de menor. Entonces, para que ocurra eso, el electrón está emitiendo energía, por eso sería un espectro de emisión. Bueno, en el 4C lo que yo ya tengo es un cálculo de energía de ionización del átomo de hidrógeno. Si el electrón se encuentra en el nivel 2, bueno, la energía de ionización, acuérdense que es la energía necesaria para poder arrancar el electrón de un átomo. Normalmente el electrón que suele perder un átomo es el electrón más externo. En el caso del hidrógeno, tiene un solo electrón. Lo ideal sería que lo tenga en n igual a 1. Acá nos están diciendo que el electrón está en n igual a 2, o sea que está excitado, está en nivel mayor de energía. Pero desde allí se lo vamos a arrancar. Entonces, usamos la misma formulita, donde me aparece la longitud de onda, la constante de Rydberg, y identifica los niveles desde dónde y hacia dónde se produce la transición. Entonces acá, en esta ecuación estoy mostrando simplemente cuál es el proceso que se está produciendo. Tengo el hidrógeno, los átomos de hidrógeno gaseoso, a los cuales les arranco un electrón, y para arrancarle ese electrón yo necesito entregarle energía, que es la energía de ionización, que está ahí, que me está apareciendo. Entonces yo al arrancarle un electrón al átomo neutro de hidrógeno, este queda con defecto de carga negativa y por lo tanto queda cargado positivamente. Acuérdense que el átomo neutro se caracteriza porque tiene igual cantidad de electrones y protones, por eso está neutro. Cuando yo le arranco un electrón, entonces ya está desbalanceado en carga. Tengo más cargas positivas que negativas. Por eso es que queda transformado en catión. Y esta energía, como está sumada acá en la ecuación, eso está implicando que es una energía que yo tengo que entregar. Es una energía que yo tengo que entregar para poder arrancarle al electrón. Bueno, ahí tienen el reemplazo. ¿Cómo lo hago el reemplazo? Bueno, acá no he borrado el valor, pero es exactamente la misma formulita. Lo que pasa es que cuando yo lo arranco, para calcular energía de ionización, siempre se considera que
va a ir desde un determinado n, donde se encuentra el electrón, hacia el infinito. Si yo lo quiero arrancar, lo estoy sacando del átomo, por eso el otro n va al infinito. Y entonces 1 sobre infinito 0, y por eso puedo sacar el valor de la energía de ionización. La energía de ionización, si yo la quisiera sacar en función de las energías implicadas en cada nivel, acuérdense en que nosotros tenemos en el átomo de Bohr, hablamos de que todo está cuantizado, la energía está cuantizada, eso quiere decir que tiene un determinado valor. A cada nivel de energía le corresponde un valor de energía. Entonces, si estoy en el nivel inicial, sea cual sea, n igual a 1, n igual a 2, yo tengo un determinado valor de energía asignado. Cuando esté en el infinito, el electrón también tiene un valor de energía asignado, pero como ya no le pertenece al átomo, ese valor en el infinito es 0. Bueno, acá no se ve muy bien en la escaneada, pero como allí a mí me está pidiendo un cálculo de energía de ionización, y yo mediante la fórmula anterior había calculado la longitud de onda, 1 sobre la longitud de onda, entonces yo tengo que hacer uso en la fórmula de energía igual a H por nu, reemplazando en nu C sobre lambda, tengo que usar esa fórmula para calcular la energía de ionización. En este caso esta S se transformaría en energía de ionización. Y reemplazando 1 sobre lambda, podría calcular la energía, y ese sería ya el valor de la energía de ionización. Acá no salió, por más que intenté, por eso me demoré en entrar, me daba así, sí. Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Cómo se ve? Bueno, díganme ustedes entonces, trabajo de laboratorio ahora. Ajá. ¿Alguna pregunta más de seminario? ¿Se entendió lo que le expliqué de seminario? El punto 13 de seminario. La segunda parte del ejercicio 6, me dicen. Ah, ejercicio 6. Vamos al ejercicio 6. Esto. Ejercicio 6. Creo que es esto, a ver. Sí. Bueno, en el ejercicio 6 dice calcule los radios de las órbitas de Bohr correspondientes a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, grafique cualitativamente los valores encontrados, calcule los valores de las energías de las órbitas de Bohr correspondientes a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, grafique cualitativamente los valores encontrados, calcule el lambda en Armstrong y la frecuencia en Hertz de la línea del espectro de hidrógeno debido a la transición del sexto nivel cuántico al tercero. Bueno, para calcular, vamos por partes. Los valores, primero calcule yo los radios, ¿sí?, de las órbitas. Para n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3, porque pide las dos cosas, calcular las energías y calcular los radios. Para calcular los radios simplemente hay que conocer el radio de Bohr,
que sería el radio de la única órbita donde se encontraría orbitando el electrón del átomo de hidrógeno, que acá lo puse yo con distintas unidades, digamos el valor, a 0, este sería el radio de Bohr, que es 52,9 picómetros, acá lo tengo en Armstrong, en metro, o sea, dependiendo de serían los radios permitidos. Acuérdense que en el átomo de Bohr se habla de que la energía está cuantizada, y eso también quiere decir que cualquier valor de radio o energía no es admitido para cada nivel de energía, sino hay un valor específico. Y está dado por esta formulita. Si yo quiero calcular el radio de un nivel n, ¿sí? Ese es igual a A0, que sería el radio de Bohr, por n al cuadrado, que sería el número de nivel en el cual yo quiero calcular el valor del radio permitido. Entonces, para n igual a 1, reemplazo, acá me queda el valor del radio de Bohr por 1 al cuadrado, y saco el radio en Armstrong. Para n igual a 2, también saco el valor del radio en Armstrong, para n igual a 3, y lo saco, ¿sí? Entonces, quiere decir, yo tengo el núcleo, tengo valores de radio permitidos para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y eso es lo que está calculado allí. Este grafiquito que estoy mostrando acá no es el que se está pidiendo, ya le voy a mostrar qué se pide. Este no es. En la parte B está pidiendo: calcule los valores de las energías de las órbitas de Bohr, correspondientes también a esos mismos niveles de energía. Bueno, para eso hay que tener en cuenta bien el radio. Acá están hechos los dos grafiquitos. Miren, para los valores de los radios de Bohr y para las energías correspondientes a esos niveles. Lo que se grafica es, acá por ejemplo los tengo representados a los radios en metro, ¿sí? Pero podría haberlo gráfico en Armstrong, en picómetro, en la unidad que ustedes calculen. Entonces, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Simplemente ustedes tienen que poner acá qué es lo que están representando, si radio o energía, ¿sí? Y el valor de n al que corresponde. Lo pueden hacer a escala, porque en función de los valores que les dé, ustedes hacen la representación. Yo acá lo dibujé, digamos, sin tener en cuenta eso, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen a escala, se van a dar cuenta qué distancia o cómo es la distribución de esos niveles de energía, cómo se los vería. En el caso de los niveles energéticos permitidos, los valores de energía, en esta otra gráfica, ustedes la pueden ver, la formulita que me permite calcular las energías en cada uno de los radios permitidos es E sub n igual a E sub 1 sobre n al cuadrado. Este n otra vez es el número de nivel en el cual yo quiero calcular la energía. E sub 1 es la energía en el nivel 1, ¿sí? En el nivel 1 de energía, que tiene este valor. Este lo tengo que conocer. Este valor de los radios de Bohr y de la energía del nivel 1, esos se calculan. Hay un apuntecito que les dio el ingeniero, que tiene algo de teoría de este tema. Allí les aparece la fórmula que se usa para calcular, determinar estos valores. Pero ustedes los tienen que conocer. Normalmente esa formulita no se la pedimos. Ustedes si conocen estos valores, a lo sumo se les permite que ustedes calculen, o sea que tendría que acordarme yo. Estas formulitas y los valores de R1 y de E1. Y después calculo lo demás. Una vez que yo tengo calculado tanto los radios permitidos de las órbitas permitidas y también los niveles energéticos permitidos, ¿sí? Acá lo tienen representado. Si yo lo hago a escala, también puedo ver cómo están distribuidos. Fíjense en lo que les decía, que si yo calculo la energía en el infinito, acá me da 0. Fíjense también al ver los resultados que se han obtenido al calcular los valores de las energías, ustedes pueden ver, ¿sí? Cómo les da, más chiquito o más grande. En n igual a 1 me da 13,6 electronvolt, n igual a 2, 3,4, n igual a 3, 1,5, y así sucesivamente. O sea, el valor se hace menos negativo.
¿Mm? Y en el infinito toma el valor 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la energía? Que está aumentando, es menos negativo, ¿sí? En el infinito vale 0 porque simplemente ya está fuera del átomo. Bueno, díganme chicos si se entendió. ¿Entendieron este? Porque había chicos que ayer vi que consultaban el tema de cómo hacían ¿eh? El gráfico de la energía. Bien, acá me dicen punto 8. Ah, bien, el punto 8. Vamos al punto 8. Se está viendo, ¿no? La pantalla se ve lo que estoy poniendo, ¿no? Esto no está muy claro, no me salió, sí, bien, no me salió muy bien la escaneada, que debería haberlo hecho con virome, no con lápiz, pero bueno, ya no me daba tiempo a repasarlo. Bueno, vamos, punto 8 entonces. 7, 8. Bueno, el punto 8, ahí me dice que si un electrón se mueve con una velocidad de 1000 metros por segundo con una precisión de 0,001%, ¿con qué precisión se localiza en su posición? Eso es A. B. ¿Cuál será la incertidumbre en la posición de una mosca de 1 gramo que se mueve a una velocidad de 20 metros por minuto? Y C. ¿En qué caso la incertidumbre afecta a la magnitud medida? ¿Mm? Bueno, en este punto, si allí me habla de incertidumbre, de precisión en la posición, precisión en la velocidad, todo eso a mí ya me está dando la pauta de que yo tengo que trabajar con el principio de incertidumbre. ¿Mm? Acuérdense que el principio de incertidumbre de Heisenberg me dice que es imposible conocer la precisión y la cantidad de movimiento del electrón en un determinado tiempo, ¿sí? Es decir, si yo conozco la posición, desconozco la velocidad o la cantidad de movimiento. Y si conozco la cantidad de movimiento, no puedo precisar la posición. Y hay una expresión, ¿sí?, que me permite a mí calcular esa incertidumbre en la determinación ya sea de la posición o de la cantidad de movimiento o velocidad, depende de qué se trate, que es esta, ¿sí? Delta de x por delta de p mayor que h, que es la constante de Planck, sobre 2pi. Respecto a esta formulita, ustedes en los libros pueden encontrar algunas variantes. A veces acá le aparece un h que está tachado acá arriba, pero ese h que está tachado no vale igual que esto, ¿eh? Fíjense bien. A veces este h figura acá con 4pi. Bueno, con respecto a eso, si ustedes le consultan al ingeniero Villa, a veces él les da otra ecuación, no esta, pero todas son válidas, ¿eh? Siempre y cuando ustedes usen bien los valores, siempre y cuando ustedes usen bien los valores de la ecuación, que se acuerden, si bien no va a dar el mismo valor, pero les va a permitir sacar una conclusión correcta. O sea, ¿qué es lo importante? Que ustedes respeten la ecuación que ustedes estén usando, que sepan que ese h, sin el tachadito arriba, no es lo mismo que el otro h. Este h que no tiene la rayita acá arriba es la constante de Planck. Ese h que tiene tachadito arriba no es la constante de Planck, es la constante de Planck que ha sido dividido por otro valor. Entonces me cambia lo que me está apareciendo abajo. ¿Eh? Entonces ustedes fíjense bien cuál están usando. No importa la que ustedes usan, lo que importa es que ustedes usen siempre la misma. ¿Mm? Bueno, entonces les decía que usamos esta expresión y en este caso me pide en la primera parte que calcule con qué precisión se localiza la posición del electrón. Me da la velocidad a la que se mueve y me da la precisión. Entonces yo tengo la velocidad, tengo la precisión y yo puedo colocar, yo sé que
P es cantidad de movimiento, es igual a masa por velocidad, o sea que delta de P es igual a masa por delta de B, es lo que puede ser variable, si varía delta de P, varía delta de B. Ese delta de B es lo que yo tengo que calcular. Ese delta de B tiene que ver con qué precisión se ha medido la velocidad. Yo tengo una velocidad de 1000 metros por segundo, me dicen que me lleva una precisión de 0,001%, entonces yo, si saco ese 0,01% a los 1000, me da este valor, 0,01. Estoy sacando este porcentaje a esto, porque ese es mi dato, esto. Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar acá. Acá lo tengo hecho, delta de P igual la masa, como me dice que lo que se está moviendo es un electrón, la masa del electrón está tabulada, 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos, reemplazo delta de P y multiplico esa masa por el delta de B que hemos calculado acá. Entonces ya tengo la imprecisión, digamos, en la medición de la cantidad de movimiento, que sería esto. Luego voy a esta formulita, porque a mí me están pidiendo calcular la incertidumbre en la medición de la localización del electrón, que sería el delta de X. Al despejar el delta de X, me queda así H sobre delta de P por 2pi. Reemplazo la constante de Planck, delta de P, que lo hemos calculado acá, y 2pi. Entonces delta de X me da este valor 0,0115 metros. Acá abajo hice la determinación de la unidad en la que me quedaba, si tenía en cuenta que este joule es igual a metro cuadrado por kilómetro sobre segundo al cuadrado, porque acá yo tengo que hacer unas multiplicaciones, porque fíjense en la unidad que me queda para cantidad de movimiento, y el joule que tengo arriba, yo estoy trabajando en el sistema internacional, bueno, tenía que ver en qué unidad me quedaba. Me queda en metro, ¿sí? La imprecisión. Ahora, esto, fíjense, el valor que me da. Quiere decir que yo, cuando quiero conocer la posición del electrón, tengo esta incertidumbre en la posición del electrón. Y tengan en cuenta lo chiquito que es el electrón. O sea, que decir que la imprecisión en la medición de la posición del electrón sea 0,0115 metros, esto es mucho más grande que el tamaño del electrón. Metro, decímetro, centímetro, 1,15 centímetros sería, en centímetros, imagínense. Es mucho más grande que el electrón, entonces esto quiere decir que la incertidumbre en la medición de la posición del electrón es muy grande, porque este delta de X que me ha dado es mucho más grande que el tamaño del electrón. Por eso acá puse esta imprecisión en la posición del electrón es muy grande, o sea que en la práctica no se sabe dónde está el electrón porque es muy impreciso hacer su localización. Me dio muy grande el delta de X. Bueno, en B me está pidiendo cuál sería la incertidumbre en la posición de una mosca de 1 gramo que se mueva a una velocidad de 20 metros por segundo. En el caso de la mosca, la masa es 1 gramo, la velocidad 20 metros por segundo. Acá no me está dando una precisión para la medición de la velocidad. Entonces, bueno, lo tomo como está. Cantidad de movimiento igual a masa por velocidad. La masa de la mosca es 1 gramo, la velocidad 20 metros por segundo, pero este gramo lo tengo que pasar a kilogramos porque estoy trabajando todo en MKS, ¿sí? Entonces me queda cantidad de movimiento igual a esto, ¿sí? 0,2 kilogramos por metro sobre segundo. Bueno, de la formulita que teníamos, que ya la habíamos visto, delta de X, entonces me quedaría igual a H sobre 2pi por P. Si yo reemplazo el valor de P que he calculado acá, entonces me queda la incertidumbre en la medición de la localización de la mosca, esto, 5,02 por 10 a la menos 34 metros, que es un valor pequeñito, fíjense, es muy pequeñito, 10 a la menos 34 quiere decir que tengo que correr 34 lugares la coma hacia adelante. Entonces la imprecisión es más pequeña en el tamaño de la mosca, es mucho más pequeña. Esto implica que en la práctica se conoce perfectamente la posición de la mosca. Luego, entonces, ¿qué puedo decir? Si cuando calculamos la imprecisión en la medición de la posición del electrón, el valor que me da
de la imprecisión es grande con respecto al tamaño del electrón, por lo tanto, no puedo precisar dónde está el electrón. Y cuando calculo la imprecisión de la localización de la mosca, me da un valor chiquito en comparación al tamaño de la mosca. Entonces quiere decir que yo puedo determinar bien la posición de la mosca, pero no la del electrón. Entonces, cuando a mí me pregunta en el 8, ¿en qué caso la incertidumbre afecta la magnitud medida? En este caso, primero me pregunto, ¿cuál es la magnitud medida? Es la posición. Primero la posición del electrón y después la posición de la mosca. De acuerdo a los valores que hemos calculado, ¿en qué caso la incertidumbre afecta más? Y bueno, si ya podemos analizar los resultados que hemos obtenido en el cálculo, ya podemos responder esa pregunta. Obviamente, me está afectando más la incertidumbre en el caso de la posición del electrón. Y la respuesta sería esa, en C, ¿sí? La incertidumbre afecta más en el caso de la posición del electrón porque me da una incertidumbre mucho más grande que el tamaño de la mosca. Bueno, ¿se entendió? Si me responden, sí, bueno. ¿Qué más? A ver. Punto 13 dice, y después me están pidiendo laboratorio. Vamos a punto 13. El punto 13. A ver cómo salió la escaneada. Punto 13. Veamos qué me está pidiendo el punto 13. El punto 13 dice, para cada tipo de orbital del nivel 3, grafique la distribución radial de probabilidad y ordénalos de acuerdo a su poder de penetración hacia el núcleo. Bueno, en el nivel 3, por empezar, ¿qué orbitales tenemos? Bueno, eso es lo que les puse acá. En el nivel 3, ¿qué orbitales me aparecen? Tengo orbitales S, tengo orbitales P y tengo orbitales D. La distribución radial de probabilidad se la puede representar en esa gráfica, ¿sí? Que pueden encontrar en muchos de los libros. Se representa en ordenada la probabilidad y en abscisa la distancia del electrón al núcleo. Eso es lo que estamos representando. Entonces, por ejemplo, para estos orbitales que tengo en n igual a 3, yo tengo S, P, D, tengo los orbitales S. 3S, bueno, tengo esta representación para el caso de n igual a 3, si se trata del orbital 3S, yo puedo deduzco de acá, que estoy hablando del orbital 3S. En la distribución, la probabilidad, la distribución radial de probabilidad, esta gráfica lo que me está diciendo es que yo tengo más probabilidad de encontrar el electrón cuando estoy en esta zona, a esta distancia del núcleo, ¿sí? Fíjense en que hay zonas en las que no hay probabilidad de encontrar el electrón, que son estos puntitos que los tengo marcados con violeta, se llaman nodos. En los nodos yo no tengo probabilidad cero de encontrar el electrón. Y en estas zonas donde tengo estas montañitas, estos picos, es donde hay mayor probabilidad de encontrar el electrón. Y este sería el pico principal, donde tengo la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Ese es para un orbital 3S. Así me queda la gráfica si uno calcula. ¿De dónde sale todo esto? Acuérdense de la función de onda, que es que me permiten definir los números cuánticos, son la solución de la ecuación de Schrödinger. Si uno calcula el cuadrado, ¿sí?, de la función de onda, uno puede determinar la probabilidad. Entonces, de allí es donde se definen estas gráficas. Para el caso del orbital 3P,
Esta es la forma de la gráfica de probabilidad en función de la distancia al núcleo. Tengo dos picos y un nodo. Los números cuánticos para ese caso son n igual a 3 por este 3 que tengo acá y L vale 1 porque este es un orbital P. No sé si se acuerdan de eso, si no se los puedo explicar también cómo se deduce. Eso lo vimos en química 1. Y para los orbitales D tengo directamente esta representación para el caso de la distribución radial de probabilidad. En este caso n vale 3 y L vale 2 porque es un orbital D. Bueno, acá le había puesto en un nodo la probabilidad de encontrar el electrón es nula. Esos son los nodos. En el caso anterior, acá yo tengo un nodo. Ustedes dirán, pero ¿se puede calcular de alguna manera cuántos nodos tengo? Sí. Miren. Ahora vamos a ver la misma grafiquita, pero lo estamos representando a todas esas curvas que se las mostré primero, a todas juntas, porque esto me permite analizar a mí el poder de penetración. Y así lo podemos explicar. Yo tengo representado acá para el nivel 3 los orbitales que aparecen. Aparecen los orbitales S, P y D. Y acá les puse los números cuánticos para esos orbitales. Y tengo representado acá esas curvas que ya les había mostrado con distintas líneas para que ustedes sepan cuál es cuál. Fíjense, con líneas de punto sería la distribución de probabilidad para el orbital 3D, con las rayas para 3P y en línea continua para el 3S. Entonces, vamos primero a lo primero. Fíjense en el pico máximo de cada una de estas tres curvas, o sea, donde aparece la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Fíjense, dentro del mismo N dice, dentro del mismo N, fíjense en que está dentro del mismo N, fíjense en que no tengo el pico máximo a la misma posición. Hay una reglita que me dice que dentro del mismo valor N, las funciones con mayor L presentan el máximo principal más cercano al núcleo. Entonces, fíjense, dentro del mismo N, todos estos son 3, ¿sí? Todos estos son 3. Nivel 3, entonces cuanto mayor N, el pico máximo, acá tengo el pico máximo para orbital 3D, 3P y 3S. Acá tengo el mayor L, porque ¿cuánto vale L? Cuando el orbital de L vale 2. Se está cumpliendo esta regla. ¿Sí? Las funciones con mayor L presentan el máximo principal más cercano al núcleo, porque acuérdense que acá estoy representando la distancia desde el núcleo. Esa es una reglita. Otra, ¿cómo calculaba los nodos? Esta formulita, si al valor de n le resto L y le resto 1, yo puedo tener el número de nodos que tengo, que puedo tener. Entonces, por ejemplo, para el orbital 3 es el número de nodos. Es n menos L menos 1. N vale 3, L, si el orbital es S, vale 0, y le resto 1. Por lo tanto, 3 menos 1, 2. Si tengo el orbital S, 3S, yo voy a tener dos nodos. Y fíjense, acá tengo el orbital 3S y tengo dos nodos. Simplemente haciendo la resta. En el orbital 3P tengo n vale 3, L, si es el orbital P, acá lo muestro, si es el orbital P, vale 1, por lo tanto 3 menos 1 me da 1. Por eso tengo, fíjense, acá está la gráfica, la línea de puntos, no la de rayas, esa sería la del orbital 3P, tengo un solo nodo, que es este. Y para los orbitales 3D, si quiero calcular el número de nodos, es 3 menos 2 menos 1. Entonces me queda 0, 0 nodos. Y esta es la de línea de puntos. No tengo nada. En cuanto al poder de penetración, el poder de penetración tiene que ver con cuánta concentración
tengo de la nube electrónica más próxima al núcleo. Si ustedes se fijan, en la gráfica, acá se nota en esta donde represento las 3, ¿sí? En el caso del orbital 3S, acá yo marqué con 2 líneas moraditas, tengo acá 2 picos muy próximos muy próximos al núcleo. En el caso del orbital 3P, tengo un pico muy próximo al núcleo. Y en el caso del orbital 3D, tengo un pico que está un poco más alejado que los otros dos al núcleo. Entonces eso me está dando una pauta de qué tipo de orbital tiene esa probabilidad de encontrar electrón como más cercanas al núcleo. Eso tiene que ver con el poder de penetración. Los orbitales 3S, entonces son más penetrantes, ¿sí? Acá tengo 2 picos muy próximos al núcleo. Para el 3P, un pico. Está intermedio, pero está más próximo al núcleo, y en el caso del orbital 3D, tengo un pico, pero está mucho más alejado del núcleo. Entonces se dice que el poder de penetración varía así. Los orbitales S son más penetrantes que los orbitales P, y los orbitales D son más penetrantes que los orbitales P. Sí, los orbitales S más penetrantes que los orbitales S, y los orbitales D más penetrantes que los orbitales P. Esto tiene mucha influencia también en el poder de apantallamiento de los electrones, ¿sí? Eso ya cuando lo vean, o lo quieran definir, o lo quieran analizar, esto también influencia, ¿eh? Bueno, también otra característica, que por ahí los libros también la denotan cuando se analizan estas gráficas de distribución radial de probabilidad, es cuando un orbital se considera más difuso o no. Por ejemplo, acá yo tengo el mismo tipo de orbitales, son los orbitales S, no lo puse acá, pero los dos son S en este caso. Fíjense, si n igual a 1, si n igual a 2, si n igual a 3, nosotros recién teníamos estas 3 montañitas acá para el orbital 3S, porque justamente estábamos hablando de n igual a 3, por eso es que tengo esto. Esta es el orbital S para n igual a 3. Para n igual a 2, tengo estos dos. Y para n igual a 1, tengo solamente este. Fíjense que el número de picos me está coincidiendo con el valor de n. Acá tengo un solo pico cuando n igual a 1, 2 picos cuando n igual a 2, 3 picos cuando n igual a 3, dentro del mismo tipo de orbital, ¿sí? Y fíjense, si yo analizo entre estos, ¿quién es más penetrante? Es más penetrante este, que tiene su máxima probabilidad de encontrar electrón más próxima al núcleo, porque acuérdense que esta es la distancia al núcleo. Entonces, el 1S es más penetrante que el 2S, y este es más penetrante que el 3S. Entonces, por eso que le puse orden de penetración, ya aumenta. Y hacia allá se dicen que son más difusos. Más difusos, ¿por qué? Porque como que están más distribuidas las probabilidades de encontrar electrón, ¿sí?, en un mayor espacio. Bueno. ¿Se entendió? Bueno. ¿Qué quieren que veamos ahora? Laboratorio. Bueno. Díganme ustedes qué quieren que les explique del laboratorio. Acá me dice ejercicio 10 del seminario. Ustedes cuando me digan, díganme. Sí, del seminario. Bueno, veamos primero lo que ustedes quieran preguntar del seminario, ¿sí? Después vemos laboratorio. El laboratorio que tienen por ahora del laboratorio 1 es muy sencillo, ¿sí? Bueno, acá está el punto 10.
¿Mm? El punto 10 dice, analizando las combinaciones permitidas de los números cuánticos, demuestre que en un subnivel F puede tener un máximo de 14 electrones. Bueno, si yo tengo el subnivel F, acuérdense que ¿qué número cuántico me da el subnivel? El número cuántico que me da el subnivel es el número cuántico L. Entonces, depende del valor del número cuántico L, yo sé de qué subnivel se trata. Así sabíamos que si L igual a 0, el subnivel era el S. Si L igual a 1, el subnivel era el P. Si L igual a 2, el subnivel es D. Y si L es igual a 3, el subnivel es F. Por lo tanto, si a mí me hablan del subnivel F, yo sé que me están hablando de L igual a 3. Y si L igual a 3, yo puedo saber entonces cuánto vale M, porque M toma valores en función de cuánto valga L. Acuérdense en que M toma valores entre menos L y más L pasando por 0. Entonces quiere decir que si L vale 3, M va a tomar valores desde menos 3 hasta más 3 pasando por 0. Entonces va a tomar el valor de más 3, más 2, más 1, 0, más 1, más 2, más 3. ¿Cuántos valores toma M? Toma 3, 6, 7 valores. Y la cantidad de valores que toma M me está diciendo las posibilidades de orientación que tiene el orbital que me está definiendo el número cuántico. Entonces quiere decir que yo voy a poder tener 7 orbitales F. Los orbitales se llaman igual que el subnivel. El subnivel F tiene 7 orbitales F. ¿Sí? 7 orbitales F. Acuérdense que el subnivel es una cosa, orbital es otra. Ojo. ¿Mm? Entonces, el subnivel F tiene 14 electrones. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir? Porque sé, esto me está diciendo, el número cuántico M me está diciendo que entonces hay 7 orbitales F. Y nosotros sabemos que cada orbital se llena con 2 electrones. ¿Por qué se llena con 2 electrones? Se llena con 2 electrones porque cada electrón puede tener 2 valores del número cuántico spin. El número cuántico spin puede valer más un medio o menos un medio. Entonces, eso ya me está cortando la cantidad de electrones que puede tener cada orbital, porque no puedo tener en un mismo orbital 2 electrones con el mismo spin. Si tengo un electrón con un spin, el otro electrón que vaya a llenar ese orbital tiene que tener spin contrario. Entonces, en ese mismo orbital no puedo colocar más de 2 electrones y ahí me está definiendo que cada orbital se llena con 2 electrones. Entonces, son 7 orbitales F y cada uno se llena con 2 electrones, tienen que ser 14 electrones, los electrones de un orbital F. Bueno, eso sería la solución del punto 10. ¿Entendió? Bueno, a ver, voy a leer. Dice, profe, cuando dos subniveles están muy próximos, ¿por qué el llenado es diferente? Me parece que me estás preguntando cuando dos subniveles, por ejemplo, te estás refiriendo subnivel 2P. En el subnivel 2P yo tengo orbitales 2px, 2pi, 2pz. Si tienen el mismo nivel de energía, ¿sí? Tengo que respetar todas las reglas de llenado de los orbitales. Entonces yo tengo que tener en cuenta las reglas de Hahn, el principio de exclusión de Pauli,
el principio de estructuración de Osborne. ¿Mm? Es distinto cuando yo tengo, por ejemplo, eh, subniveles que tienen el mismo valor, ¿sí? Subniveles que tienen, a ver, no respeta la regla, por ejemplo, el niobio. Bueno, pero específicamente, ¿cuál es la... En el caso de los elementos de transición, en el caso de los elementos de transición, les digo que a veces allí se dan violaciones a reglas de llenado, y lo que pasa es que ellos muchas veces son violadores, en realidad entran a jugar otras variables ya que tienen que ver con el tema de las propiedades periódicas, pero eso lo analizamos mejor ya cuando vemos propiedades periódicas, cuando vamos viendo cada uno de los grupos, ¿sí? Esas son ya dudas que en la medida que avancemos más con la materia, ya vemos casos particulares, capaz que ahí ya se te aclara lo que estás preguntando. ¿Mm? Sí, sobre todo en los últimos niveles. A ver. ¿Cómo está el mío? Sí, esos son casos ya particulares, chicos. Sí, eso ya lo vamos viendo cuando avancemos con los grupos. Así que con eso no se hagan problema. Acá está, claro, el novio. Está en el grupo 5 de los elementos de transición debajo del banario. ¿Mm? Ya cuando se ve el seminario de propiedades periódicas, ahí ya podemos analizar eso. Ahora es como adelantarnos. El 10, y recién lo acabamos de explicar, el ejercicio 11. El 11 indica si las siguientes configuraciones electrónicas corresponden a un estado fundamental, o un estado excitado, o un estado imposible. Veamos. Ese, el 11. Bueno, me dan en el punto 11 una serie de configuraciones electrónicas y me piden primero que diga cuáles están en estado fundamental, en estado excitado o en un estado imposible. Y diga los valores de los números cuánticos del electrón más externo en cada caso. Bueno, para que una configuración electrónica esté en estado fundamental, quiere decir que está respetando todas las reglas de llenado. Por ejemplo, la B, fíjense en la configuración electrónica, la B. Si yo hago la distribución electrónica, estoy respetando el principio de exclusión de Pauli, la regla de Hahn, el principio de estructuración de Osborne. Entonces, esa configuración corresponde al estado fundamental, es la que yo deduciría si comienzo a llenar los orbitales usando la regla de la diagonal. Por eso B es una configuración en estado fundamental. En cambio, la configuración 11A, fíjense, dice 1S2, 2S2, 2P4, 3S1. Este 3S1, en realidad, si yo llenaría con estos electrones los orbitales, tengo en total 4, 5 y 4, 9 electrones. Si yo los iría a distribuir usando la regla de diagonal, no me quedarían distribuidos de esta manera. Me quedaría 1S2, 2S2, 2P5, no 3S1. Entonces quiere decir que entonces esta no es una configuración en estado fundamental. Como el último electrón, en lugar de estar
puesto o colocado en el orbital P está en el orbital 3s, saltó a un nivel de energía mayor el último electrón. Por lo tanto, decimos que está excitado. Esto debiera ser, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p5, pero ¿qué pasó? Un electrón saltó al 3s, entonces está excitado. Esa configuración se dice que es excitada. La 11D también corresponde a una distribución de electrones que son las que haríamos siguiendo la regla de la diagonal. Por lo tanto, es fundamental. La 11C, otra vez, si yo haría el llenado siguiendo la regla de la diagonal, acá yo no tendría el electrón, este electrón 3D1 en 3D1, sino estaría en 4S1. Y este electrón está en 3D1. Por lo tanto, este está excitado. Bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué se llena el 4S1 en lugar del 3D? Siguiendo la regla diagonal, eso es lo que corresponde. Si ustedes lo hacen, van a ver. Pero ¿por qué está así? Bueno, a medida que nosotros nos vamos alejando, a ver, por acá tengo un dibujito que me puede servir para explicar. No está hecho muy bonito, pero va a servir este. Acá tengo el núcleo, acá tengo los niveles de energía. A medida que yo me alejo del núcleo, a medida que estoy más lejos, yo tengo mayor valor de la energía, ¿sí? Tengo mayor valor de energía. Y una característica que se da es que esos niveles de energía están más próximos. Por decirle, acá tengo N1, N2, N3, pongamos N7, N8, cada vez están más próximos. Acá tengo esta distancia. Si yo quisiera representarlos más externos, los niveles los tendría que dibujar más pegaditos entre sí. Entonces, llega un momento como que hay como un solapamiento entre los subniveles de, supongamos 3D y 4S, de tal manera que el 4S tiene menor energía que el 3D y por eso el 4S se llena antes que el 3D. Hay unas reglitas que me permiten determinar dónde coloco el electrón. No las traje acá y si las digo verbalmente no van a entender nada porque eso es fácil, pero tendría que podérselos escribir. Así que se los debo para la próxima, lo voy a escanear, lo voy a escribir, lo voy a escanear y se los muestro. Hay dos reglitas. Con esas reglitas yo puedo saber a dónde se va a ubicar el electrón, cuál va a ser el orbital que corresponde que se llene. En base a esas reglitas es que está hecho esa regla de la diagonal y por eso sé que se llena el 4S antes que el 3D. Con lo que tengo hasta ahí les puedo explicar. Fíjense en este diagrama de los niveles energéticos. Están, a medida que aumenta el N, cada vez están más cerca los niveles de energía. Y por eso es que ocurre eso, que el 4S termina teniendo menor energía que el 3D y se llena primero. Bueno, seguimos viendo las configuraciones. Acá. Entonces habíamos dicho que el 11C sería excitado porque tendría que ocupar este electrón el 4S, no el 3D. Está excitado. En el caso del 11C es diferente ya, porque fíjense, tengo 1S2, 2S2, 2P6, 2D10. Este 2D10 no existe. En el nivel n igual a 2 solo hay orbitales 2s y 2p, no hay 2d. Por lo tanto, esta configuración es imposible. Siempre que esté apareciendo algo que no corresponde, que esté violando sobre todo el principio de exclusión de Pauli, o que por ejemplo acá podría ser también que me aparezca un 2s3, entonces también sería una configuración imposible, porque yo solo puedo colocar 2 electrones por orbital.
para darle otro ejemplo. Después lo otro que me está pidiendo en este punto es diga los valores de los números cuánticos del electrón más externo en cada caso. Bueno, veamos acá, por ejemplo. Para el A no lo hice, me olvidé, debe ser. Bueno, veamos el B. Igual, los demás son iguales. Me pide los valores de los números cuánticos del electrón más externo. Bueno, el electrón más externo, en el caso de esta configuración, esta es del orbital 3p, este electrón que está solito en el orbital 3p. Me están pidiendo los números cuánticos para ese electrón. Entonces, lo escribo como un conjunto, sí, así se suele escribir como si estaría dando las coordenadas. Acá coloco n, l, m y el número spin. En ese orden los tengo que citar. Entonces, n, acuérdense que me da el coeficiente que aparece delante del nombre del orbital. Entonces, es 3. N es 3, nivel 3. L me da el subnivel. Como es P, L vale 1. Y M depende de cuál de esos orbitales P sea. Se suele indicar o se suele considerar por convención que se llena primero el PX. Y al PX se le asigna el valor de M de menos 1, porque acuérdense que M toma valor entre menos 1 y 1 pasando por 0, porque depende del valor de L. Como L vale 1, M va a poder tomar valores entre menos 1, 0 y 1. Tiene esos tres valores. El valor más chico, el menos 1, se suele asignar al PX. Luego viene PI y PZ para el más 1. Entonces, este único electrón tiene que estar entrando al PX, por eso pongo menos 1. Y como es el primer electrón, acuérdense que este orbital se llenaría con 2 electrones. Acá le hemos puesto el primero. Y siempre se considera que al primer electrón se le asigna el número spin más 1. Más un medio, perdón. Más un medio. Si acá sería 2, entonces para el último electrón que entró tendría que haber puesto acá menos un medio. Como es 1, entonces le pongo 3, 1, menos 1, más un medio. Bueno, por ejemplo, acá, para que quede bien claro en el 11D, fíjense cómo me piden para el último electrón, diga los valores de los números cuánticos del electrón más externo. El último que tengo que haber colocado acá, en el 11D, tiene que ser el que apareó al primer electrón que se colocó en el orbital 2p. Entonces, es el último que se coloca, o sea que va a tener el número cuántico de spin menos un medio. Por eso acá dice menos un medio. Veamos cómo está puesto el conjunto. ¿Cuánto vale n? El coeficiente, este coeficiente me dice a mí que n vale 2. ¿Cuánto vale l? Me da el subnivel. Acá me aparece p, si el subnivel es p, l vale 1. Y m, si l vale 1, puede tomar valor menos 1, 0 y más 1. Bueno, entonces, como tengo 2, P2, quiere decir que acá he colocado ¿cuántos electrones? He colocado 2 electrones. Pero para colocar 2 electrones, ¿en qué orbital estaría yendo? Estaría yendo, acuérdense que como tengo 3 orbitales P, y acá quizá va un poquito también la pregunta de que ustedes hicieron. Yo tengo los PX. Voy a entrar para que se entienda mejor. A ver. Acá creo que está. Acá. Bueno, fíjense. Acá tengo los 2P. Si M vale menos 1, 2PX. Si N vale 0, 2PI. Si N vale más 1, 2PZ. ¿Sí? Yo estoy colocando el segundo electrón. Veamos, me parece que tengo mal hecho yo ahí. Bueno, lo hagamos bien. Tengo que colocar 2 electrones en los orbitales P.
Entonces, el primer electrón vendría acá en el 2px, el segundo electrón en el 2pi, ¿sí? Si va en el 2pi, porque así se hace, porque todos estos tienen el mismo valor de energía, el mismo valor de energía. Cuando yo tengo tres orbitales que tienen el mismo valor de energía, los electrones los tengo que ir colocando uno primero en cada orbital, y No después que se haya ve colocado nada. el electrón en cada uno de los orbitales 2px, 2pi, Profe, 2pz, voy a colocar al cuarto electrón en el 2px. El quinto recién estaría apareando al 2pi y profe, el no sexto se ve. estaría apareando al electrón 2pz. Entonces, si a mí me dicen que tengo dos electrones en el orbital p, no estaría en el 2px, estaría Profe, en el 2pi. Si tengo dos electrones en orbitales 2p, tengo uno puesto en el No orbital se ve. 2px y otro puesto en el orbital 2pi. Por lo tanto, m valdría, fíjense en este número magnético, acá tengo en esta fila un magnético, Profe, no m se ve. valdría, profe, ¿Mm? profe, no se ve, puede arreglar porque ¿Cómo no es? se ve. Entonces acá, ¿dónde era? Acá tengo un error yo, ¿sí? No lo he pensado bien. Este menos 1 en realidad sería 0, porque acá me dice que en el 2p este es el segundo electrón que estoy colocando. El último que coloco es el segundo electrón y estaría en el 2pi. Entonces acá sería 0, ¿sí? En lugar de menos 1, 0. ¿Y cuál sería el número spin para ese número? Para ese electrón. Como es el primero que coloco en el 2pi, tendría que ser más un medio. Si estarías colocando el segundo, el electrón que ya aparea, ahí sería más un medio. No sé si se entendió. Entonces este ejercicio acá, en este tengo mal yo. Este sí. Cuidado con este. Acá sería entonces 2, 1, 0 y más un medio. Siempre hay que fijarse eso, cuando uno está llenando los orbitales, sobre todo los que tienen la misma energía, como los 2p, que son 3, que primero tengo que poner un electrón en cada uno y después recién comienzo a parear los electrones en cada orbital. Bueno, ¿se entendió? Bien. ¿Entendieron, no? ¿Cuál era mi error? Sí. Bueno, ¿qué me decías en el E? En el E, a ver, veamos. El E. A ver, en este caso, yo tengo que dar la configuración para donde ellos me dicen que está. Este electrón que está solito está en el 3D, aunque yo sé que si no estaría excitado tendría que estar en el 4S, pero está excitado, está en el 3D. Entonces, N vale 3, coloco un 3. L me dice cuál es el subnivel, y para D, ¿cuánto vale L? L vale 0 para S, 1 para P, 2 para D, 2 para D. ¿Sí? Otro error, miren, uy, estoy mal yo. Bueno, entonces acá va 3, 2, acá va un 2, ¿sí? Pero si va un 3 acá, sino que acá va un 2, y veamos si está bien M. M, bueno, también allí va a depender de qué orbital se llena de todos estos orbitales D. Para eso vamos al grafiquito, a este. Bueno, en el caso de los orbitales D, fíjense, siempre comienzo a llenar los valores negativos de M. Entonces, el primero que tocaría llenar sería el 3DXY, ¿sí? 3DXY, al cual le corresponde el valor menos 2. Entonces, M valdría menos 2. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí está. M menos 2. ¿Por qué puse menos 3? Bueno, menos 2. Y como coloco el primer electrón, más un medio. Acá me falta el más. Entonces acá me quedaría 3, 2, menos 2 y más un medio. ¿Está bien? A ver, vamos acá. Sí, como es el primer electrón, llenamos este. ¿Sí? Menos 2. Bien. Este grafiquito que les estoy mostrando, ustedes lo tienen en Química 1, en la guía donde veíamos esto, tabla periódica,
lo tienen ustedes para corroborar y guiarse. Si no lo tienen, bueno, ahora sáquenle una fotito. Así ya lo tienen para poder controlar bien cómo llenan. Acuérdense bien el tema del número cuántico spin, que el primer electrón que coloco le asigno el valor más un medio y al segundo menos un medio. Bueno. A ver, controlemos primero si está bien el 11B. Veamos el 11B. N vale 3, eso está bien. Como P es el orbital, corresponde a L igual a 1, va 1, como es el primer electrón, es para PX. En el caso de PX, vale menos 1, eso está acá. Para PX es menos 1. Menos 1, y como es el primer electrón, más un medio. Ese está bien. Veamos cómo sería para el 11A. En el 11A sería, ¿dónde está el electrón? En el 3S1. Entonces, N valdría 3, L, como tengo acá un S, L valdría 0, y ¿cuánto valdría M? M, cuando L vale 0, M vale 0. Y como es el primer electrón, entonces el último número, spin, valdría más un medio. Bueno. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Se dieron cuenta, ¿no? ¿Cuál era mi error? Ustedes guíense por la tablita esa que les dice cuánto vale M en función de cuál es el primer orbital que se llena. Siempre comenzamos llenando el... ¿Por qué en el E es menos 2? A ver, veamos. Bueno, lo estoy mirando. Acá. En el E, en este. Veamos. Está acá, en el 3 de 1, ¿sí? N vale 3 por este 3 que está acá. L toma el valor en función de cuál sea D. Acuérdense que L, el número que coloco acá, es L. Y L vale diferente dependiendo de quién está acá, qué letra tengo acá. Si tuviera S, L valdría 0. Si tuviera P, L valdría 1. Como tengo D, L valdría 2. Si tuviera F, ahí valdría 3. Entonces yo puse 3 acá, no sé qué, parece que estaba durmiendo, En realidad acá dice D, yo tendría que haber puesto acá un 2. Un 2. En el segundo lugar, L vale 2 porque esto es D. Y M, siempre comienzo llenando el valor más bajo, el negativo, el valor negativo, el más pequeño. Bueno, de los D, el valor M, el valor que puede tomar M como L, acá, claro, acá sería desde menos 2 hasta más 2, porque acuérdense que M toma valores entre menos L y más L. Acá yo tendría que haber tenido un 2. Entonces, M tendría que haber tomado valores desde menos 2 hasta más 2. O sea, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Por lo tanto, el valor que tenía que figurar acá es, como es el primer electrón, menos 2. Entonces, si yo me voy acá, si M vale menos 2, es el orbital 3dx, el primero que aloja el electrón. Entonces, por lo tanto, acá es 3, 2, menos 2 y más un medio, ¿sí? 3, 2, menos 2, más un medio. Bueno, ¿se entendió? Sí, bueno. ¿Qué otra duda, chicos?
¿Alguna duda más? Algunos estaban preguntando por laboratorio. A ver, en la pantalla no veía ninguna tabla, dice. A ver. Esa tabla. No se ve. Bueno, a ver, espérenme un cachito. Capaz que no está puesta para compartir. Ahora, esta es la tabla que les decía. Ahora sí, bien, sí, es que... Bueno, esa es la tablita. ¿Mm? Esta es la tablita que les decía, que les muestra para los distintos valores que puedes tomar M, de qué orbital se trata. ¿Mm? Entonces, yo cuando quiero saber dónde coloco el primer electrón, por ejemplo, acá tengo los orbitales 2px, 2pi, 2pz, siempre el primer electrón lo coloco en el 2px. Voy llenando siempre los valores negativos de M, y recién avanzo a los valores positivos de M. Acá tengo en esta tablita, yo tengo primero todos los números cuánticos principales, 1, 2 y 3. Los valores del número cuántico L. Si n igual a 1, L vale 0 y M vale 0. Yo tengo M, L y M. Si n igual a 2, L puede tomar valor 0 y 1. Y los valores que puede tomar M están puestos acá. Si n igual a 3, L puede tomar el valor 0, 1 y 2, y los valores de M están puestos acá. Y este es el orden en que voy colocando los electrones, dependiendo del valor de, o sea que me va definiendo el valor de M. ¿Mm? Bueno, esta la tienen en química 1, en la guía. Si no la tienen, eso les decía que le tomen una fotito ahora para que sepan ustedes de dónde es que estoy sacando cuál es el orbital y cuál es el valor de M al que corresponde en el conjunto de valores de números cuánticos. Bueno, sobre el laboratorio. Sí, es un foco común. El primero que pone, sí, sería una lámpara de tungsteno. Una lámpara de tungsteno y también los focos de bajo consumo me dan un espectro continuo. Sí, primero en el laboratorio, fíjense en el primer video, les muestra primero una serie de focos que usa en realidad en la experiencia. El video primero pone un foco común, después pone distintas lámparas.
pero el primero que pone es un foco común. En la parte B del laboratorio dice, punto B, dice que expliquemos el origen de un espectro de líneas. Mi duda es si la explicación tiene que ser desde el punto de vista experimental o histórico. Sería desde el punto de vista teórico, digamos. ¿Cómo se origina un espectro de líneas? O sea, eso ya es más bien por qué se da un espectro de líneas. Un poquito el video ya te cuenta qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué se ven las líneas? Míralo bien al video, te explica el video de por qué ves líneas en el espectro. Es un espectro de emisión. Si es un espectro de absorción, ya ves como unas bandas con unas líneas oscuras en algunas partes. Pero en el de emisión vos ves unas líneas brillantes, distintos colores. Míralo bien el video y ahí tenés la respuesta. Sobre el laboratorio, el último ejercicio, 7. Al inicio del video, la voz masculina dice, para ello sometemos a un compuesto volátil constituido por átomos del elemento a estudiar el calor desprendido de la combustión de un alcohol. Los compuestos sometidos al calor de la combustión serán volátiles porque piénselo. Sí, colocado en la cápsula obtener los átomos litio, sodio, potasio, estroncio, entonces la afirmación es verdadera o falsa. Bueno, sí, también está un poco clara la pregunta, ¿no? Pero sí se refiere justamente a lo que, fíjense, cuando comienza a hablar en el video el profesor, les dice qué es lo que está pasando. O sea, sí que estamos haciendo, estamos quemando alcohol y con el calor que me da la llama de quemar el alcohol, podemos volatilizar las sales que estamos quemando. Esas sales son volátiles, porque la energía que me entrega la combustión del alcohol tiene que ser suficiente para pasar, digamos, esos átomos a átomos gaseosos. Tienen que ser volátiles. Escuchen bien el video, el profesor cuando comienza hablando les está dando la respuesta a esa pregunta. Bueno, porque es lo más accesible quizá que tenía allí en el laboratorio. Nosotros, por ejemplo, cuando lo hacemos, los chicos que son recursantes, nosotros no lo hacíamos así. Nosotros lo que hacíamos para ver los colores de las llamas era directamente quemar, ya sea con una cuchara de combustión, un poco de la sal del compuesto, y lo quemábamos directamente a la llama de un mechero Bunsen. Igual veíamos la misma coloración de llama, lo mismo. Eh, la llama no tiene, no me entrega la misma cantidad de calor dependiendo de la posición. En la zona de la base suelo tener una llama fría y en el centro una llama más caliente y a los costados otra vez una llama más fría. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con dónde posiciona la cuchara de combustión cuando quema la sal. Ya cuando nosotros estamos quemando la sal, estamos volatilizando el compuesto y el que me está dando la coloración es la llama, porque si ustedes se ponen a pensar, la sal, por ejemplo, tomemos cloruro de sodio. Cloruro de sodio tiene sodio y tiene cloro. O sea, tendría sodio, que es metal, y cloro, que es no metal. Te dirán, pero ¿cómo sé de quién es el color de la llama? Es del sodio, los que me están dando color. A la llama son los metales, los cationes. Los aniones no me suelen dar color a la llama, sí influencian en la temperatura de la llama. Pero trabajamos siempre normalmente con el mismo tipo de sal, es decir, cloruro de sodio, cloruro de litio, cloruro de estroncio, todos son cloruros. Entonces no hace a la diferencia el anión, sino simplemente el catión que me está dando la coloración a la llama. Bueno, ¿alguna duda más?
¿Algo más que quieran preguntar? Ya sea seminario o laboratorio. Recién estoy viendo que dicen no se ve, no se ve. Bueno, si ustedes ven que no leo los comentarios y no están viendo algo, sí prendan un micrófono y me lo dicen, ¿sí? Aunque sea para avisarme. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver. En el punto 6 de la parte B, identificación de sustancia, me pide que grafique cualitativamente un átomo de hidrógeno que se encuentra en estado excitado, correspondiente a n igual a 5. Ese gráfico debe ser parecido al de series espectrales. Allí me pide que señale el nivel correspondiente al valor 0 de energía. El nivel 1, no, ya les muestro. Profe, en experiencia 1, 7, las longitudes de onda las sacamos con la tabla, pero la relación matemática que se utiliza es la de Broglie, ¿verdad? No, es la de Planck, es la de Planck, no la de Broglie, porque nosotros estamos calculando longitudes de onda o energías. Acuérdense que está cuantizado todo en el átomo de Bohr, y nosotros usamos la ecuación de Planck para cálculo, E igual a H por nu, donde también me aparece la longitud de onda. Esa es la ecuación que me permite determinar la energía o las longitudes de onda correspondientes a cada línea del espectro. La ecuación de Broglie es la ecuación que tiene que ver con la dualidad onda-partícula, donde tengo longitud de onda igual a H sobre P. Esa ecuación de Broglie, ustedes la están usando en el punto 7 del seminario. Ahí están usando la ecuación de Broglie. Veamos esto que me dicen en el punto 6 de la parte B, identificación de la sustancia, me pide que grafique cualitativamente un átomo de hidrógeno que se encuentra en estado excitado correspondiente a n igual a 5. Bueno. Bueno, quizá esta gráfica me puede servir para explicarles eso. Sí, esta. Bueno, allí dice las transiciones. De n igual a 5 a n igual a 1 sería dibujar simplemente las líneas que van. Tengo de n igual a 5 a n igual a 1, n igual a 4 a n igual a 1, n igual a 3 a n igual a 1, n igual a 2 hasta n igual a 1. Esas serían las transiciones. O sea, de cada nivel, desde el 5 hasta el 1, del 4 al 1, del 3 al 1 y del 2 al 1. Y nosotros ya habíamos visto cómo podíamos calcular esas energías correspondientes a cada nivel. Entonces, eso tiene mucho que ver con el grafiquito que hicimos en uno de los puntos del seminario. ¿Se acuerdan? A ver qué punto era. El punto 6 del seminario tiene que ver con lo que me está preguntando del laboratorio. Acuérdense, ¿dónde vale la energía igual a 0? La energía vale 0 en el infinito.
cada vez que me voy alejando del núcleo, acá en esta parte, en igual a 1, estoy más próxima al núcleo. Cada vez que me voy alejando del núcleo, la energía va aumentando. Es más negativa, ve acá menos 13,6 electrón volt en n igual a 1, menos 3,4 electrón volt en n igual a 2, y así se va haciendo más grande, ¿sí? Pero en el infinito, la energía vale cero. ¿Por qué? Porque ya está fuera del átomo. Entonces cero. En cambio, en las proximidades del átomo, es más negativa. Cuando me voy alejando, es cada vez mayor. ¿Por qué es cada vez mayor? Cada vez mayor porque el electrón, cuando está más cerca del núcleo, está más sometido a la fuerza de atracción del núcleo. Entonces está más estable. En cambio, cuando el electrón está más alejado del núcleo, está menos sujeto al átomo por la fuerza de atracción del núcleo. Entonces tiene mayor energía porque cada vez se va haciendo más inestable. Algo que está con mucha energía está muy inestable. El electrón más externo de un átomo es el que tiene más energía de todos los electrones del átomo. Y ese es el electrón que es más inestable, por eso es más fácil de arrancar. Es el que va a participar en la formación de los enlaces, por eso. Así que el gráfico que tenés que hacer es similar a este que estoy mostrando, nada más que con menos líneas que aparecen acá, porque ustedes tienen que hacer de n igual a 5 a n igual a 1, entonces estarían apareciendo las líneas que van de 5 a 1, 4 a 1, 3 a 1, 2 a 1, y la energía la ponen que va aumentando hacia arriba, pero en el infinito vale 0. Eso es todo lo que tienen que poner. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende la respuesta, Magali? Magali es la que preguntó este punto. En la experiencia 1, bueno, ¿se entendió, chicos? Bueno, después acá me preguntan, ¿por qué podemos sacar los valores de longitudes de onda que contenga? ¿Dónde podemos sacar los valores de longitudes de onda que contengan los elementos que aparecen en el video? Y los tienen en la tabla. En la tabla que tienen al final de la guía de laboratorio están los valores de las longitudes de onda para cada color de los espectros. Ustedes fíjense, supongamos que tienen espectro del sodio. En la tabla les sale para la primera línea amarilla y para la segunda línea amarilla del sodio cuánto vale lambda. ¿Mm? Y creo que hay algunos elementos que se están quemando en ese video que no aparecen en esa tabla, así que los puedes buscar en internet, buscar el espectro y la longitud de onda de cada una de las líneas. Todo eso está tabulado, se puede encontrar en bibliografía y eh, muchas veces aparece en internet. No, no, no la estaba grabando. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda más, chicos?
¿Cuál es el criterio para decir que una sustancia es volátil? Bueno, una sustancia es volátil cuando pasa fácilmente al estado vapor. Entonces, decimos que esas sales se caracterizan porque suelen ser volátiles, porque las podemos pasar al estado vapor fácilmente, no necesitamos entregarle mucha energía. Por eso las usamos para hacer este tipo de experiencias. Bueno, ¿algo más? La energía aumenta y en el infinito se hace cero, no me quedó muy claro esa parte. Sí, la energía a medida que me acerco al núcleo del átomo, la energía del nivel más próximo al núcleo del átomo es menor que la energía cuando me alejo del núcleo. El electrón que está más alejado del núcleo tiene mayor energía. ¿Por qué? Porque está menos atrapado por la fuerza de atracción del núcleo y es más fácil de quitárselo, ¿no? Está menos sujeto. Entonces, ese electrón está más energético, podríamos decir, porque es el más inestable de todos. Algo que está con mucha energía está más inestable. El electrón en el infinito se considera que está con energía cero porque ya directamente no pertenece al átomo. Si está en el infinito ya ha sido extraído del átomo. Eso es lo que pasa. El punto 13 del nivel 3 grafique la distribución radial de probabilidad. Hay que hacer el espectro que dice al final y subimos una foto. A ver, lo que me está preguntando acá Úrsula, hay que hacer el espectro que dice al final y subimos una foto. ¿A qué te referís con eso? No entiendo la pregunta de Úrsula. Y con respecto a el punto 13 del seminario sería, hablando de la distribución radial, si ese ejercicio ya lo vimos, pero lo vemos, no hay problema. Y Úrsula, no entiendo. Vamos a ver. Bueno, el ejercicio 13, ese ya lo habíamos visto. ¿Qué estás preguntando? El ejercicio 13, ese ejercicio me pedía que para cada tipo de orbital del nivel 3 grafique la distribución radial de probabilidad, ordénelos de acuerdo a su poder de penetración hacia el núcleo. En el nivel n igual a 3, yo tengo 3 orbitales, S, P y D. La distribución radial de probabilidad es una gráfica donde yo puedo mostrar representada la probabilidad en función de la distancia al núcleo, ¿sí? Es decir, en este punto yo estaría muy cerca del núcleo y a medida que avanzo sobre el eje de abscisa estaría cada vez más lejos del núcleo. Estas curvas me están mostrando qué probabilidad tengo de encontrar al electrón en la proximidad y cuando me voy alejando más del núcleo. En el caso del orbital 3s, esta sería la gráfica que se obtiene. Tengo la mayor probabilidad de encontrar el electrón acá, ¿sí? En el pico
principal, el más alto, pero fíjate que tenemos algunas zonas donde existe probabilidad cero de encontrar al electrón. Entonces tengo estos puntos donde existe probabilidad cero de encontrar el electrón, se llaman nodos. Eso es para el orbital 3s. En el orbital 3p la gráfica sería esta. Tengo dos picos y un nodo, y en el orbital 3d sería esa la distribución radial. En el caso del poder de penetración, para poder analizar el poder de penetración, haríamos esas tres gráficas de los orbitales 3s, 3d y 3p en un mismo gráfico. Si las representamos en un mismo gráfico, o sea, acá tenemos probabilidad radial y acá tenemos la distribución, la distancia desde el núcleo hasta la posición del electrón, me quedan estas curvas. Y lo único que hice fue representar las tres curvas anteriores en la misma gráfica. Entonces, si las analizamos, podemos ver qué orbital de estos 3s, 3p, 3d es más penetrante. Que sea más penetrante quiere decir que está más próximo al núcleo. Está más próximo. Fíjense en que esta gráfica que tiene estos tres picos corresponde al orbital 3s. Tiene dos picos muy próximos al núcleo. El orbital 3p sería la de las líneas de raya, tiene este pico que está en término medio, y el orbital 3d, que es en línea punteada, tiene su pico al final de los picos de las otras. Entonces, se puede llegar a la conclusión que el más penetrante de estos tres orbitales en el nivel 3 es el orbital 3s, y seguiría el 3p y después el 3d. Después les había explicado que dentro del mismo n, como pasa acá, todos son 3s, 3p, 3d, se da esta característica. Las funciones con mayor L presentan el máximo principal más cercano al núcleo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál tiene el mayor L? Veamos, el 3s, el 3p y el 3d. Con estos datos yo puedo determinar cuánto vale L y cuánto vale n y L. En el caso, si digo 3s, n vale 3 y L vale 0. Si digo 3p, n vale 3 y L vale 1. Si digo 3d, n vale 3 y L vale 2. Entonces, ¿quién tiene el mayor L? D. Por lo tanto, según esta reglita, me está diciendo que el que tiene el mayor L tiene el pico principal más cercano al núcleo. Veamos. El orbital D. ¿Cuál es el orbital D? Este. El que tiene las líneas punteadas. ¿Dónde está su pico? Es este. El pico principal. Después seguiría el P, que tiene L igual a 1. ¿Dónde está su pico principal? El P tiene este pico y este pico. Y su pico principal sería este porque es el más alto. Y está después del pico principal del D. Y el que tiene el menor L sería S. Y S tiene el pico principal acá. El orbital S tiene 1, 2, 3 picos, pero el principal sería este, el más alto. Entonces pueden ver que entre los tres orbitales, en el nivel 3, el que tiene el mayor L, que es el D, tiene el pico principal más próximo al núcleo. Esa es una característica. Después, podemos sacar el número de nodos por esta formulita. Si a n le resto L y 1, calculo el número de nodos. Para el orbital 3s, el número de nodos, que serían los puntos donde se anula la gráfica de la probabilidad, me daría así, n menos L menos 1, n vale 3, L vale 0, menos 1, me quedaría entonces 2. Por eso, si me fijo, para el caso del orbital 3s, tengo dos nodos. En el caso del orbital 3p, tengo un solo nodo. Veamos cómo da el cálculo. Sería 3 menos L, que vale 1, porque es P, menos 1. Entonces me queda 3 menos 2, 1. Por eso tengo un solo nodo. Y en el orbital 3D, el número de nodos sería 3 menos L, que vale 2, porque se trata del orbital D,
menos 1. Por lo tanto, número de nodos, 0. ¿Mm? Bueno, acá simplemente representé cómo es el poder de penetración. El poder de penetración lo habíamos visto acá en función de quién tiene concentrada la mayor densidad electrónica más próxima al núcleo. Y se nota cuando representamos todas las gráficas que es el orbital S. Tiene 2 picos más próximos al núcleo. ¿Mm? El orbital P seguiría, porque tiene un pico cercano al núcleo, y el orbital D al final, tiene el pico más lejano. Entonces el más penetrante es el S, seguiría el P y después el D. Y esta última gráfica está hecha para los orbitales S. Fíjense que en este caso, si yo tengo el 1S, tengo solo un pico grande, este pico grande, ¿sí? Con una probabilidad de encontrar electrón muy próxima al núcleo. A medida que voy pasando de nivel, cada vez se hace más difuso. Más difuso quiere decir como que hay menos probabilidad de encontrar el electrón, ¿sí? Es más difuso. Y fíjense, esta es la curva de probabilidad ya para el orbital 2S. Tengo 2 picos. Y en el orbital 3S, 3 picos. O sea, como que la cantidad de pico igual a N. ¿Mm? Para un mismo orbital. N igual a 1, un pico. N igual a 2, 2 picos. N igual a 3, 3 picos. Inclusive si le aplicamos, miren, la regla de los nodos, también podemos sacar el número de nodos que tendrían estos orbitales S. Como todo esto serían orbitales S, ¿cuánto valdría L? Valdría 0. Entonces, por ejemplo, si n igual a 1, me quedaría 1 menos 0 menos 1, o sea que me quedaría 0. Por eso no tengo nodo para el 1S. Para el 2S, que sería el azul, el 2S sería n vale 2, L vale 0. 2 menos 1, 1. Y tengo un nodo, que sería este. ¿Sí? Y para n igual a 3, sería 3 menos L, que vale 0, menos 1. O sea, me da 2. Tengo 1, 2 nodos para el orbital 3S. Bueno, eso sería el punto 13. Bueno, ¿se entendió? Esto es lo que me preguntaba Hugo. A ver, Úrsula. Del que si para completar el laboratorio tenemos que hacer la construcción de un espectro sencillo y subirle al informe. Sí, conviene para que sea más visual, en la primera parte donde ustedes, no, en la segunda parte, sí, donde ustedes queman sustancias, donde tienen que simular que queman sustancias y determinan las longitudes de onda cada línea del espectro, conviene que lo dibujen o lo peguen, copien y peguen el espectro de cada uno de los elementos, porque lo pueden encontrar en internet, pueden hacer un informe pegando directamente la foto de los espectros y pueden sacar las longitudes de onda de cada uno de los espectros para cada elemento. Todo eso está tabulado porque el tema de los espectros atómicos son como las huellas digitales de los elementos. Entonces eso está tabulado, se puede encontrar. Bueno. ¿Alguna duda? Bueno, la verdad que me ha resultado hacerlo tan a las apuradas ahora sí rápido porque no me salía bien el escaneado de la resolución del seminario, que por eso me demoré en entrar y se me pasó grabar la clase.
Pero la idea es que cuando hagamos la clase de laboratorio y si quieren grabar las de consulta, las podemos grabar, si yo puedo comenzar a grabar desde el comienzo y, y luego se las puedo compartir. Ahora se me pasó. No, yo había puesto como horario de consulta viernes de 5 de la tarde a 7 y los lunes de 9 a 11. Si les parece bien, ¿no? No sé si les parece bien que hagamos la consulta así o si prefieren hacerla por aula virtual, en el correo del aula virtual, yo no tengo drama.